El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como todos los sábados, como siempre, nuestro saludo especial desde En Contacto con Flavio Cruz, programa sabatino de información, de orientación, de rendición de cuentas de nuestra tarea parlamentaria aquí en el Congreso de la República. Vamos con el saludo también de René Choque Alar. Igualmente, saludos, doctor Fabio, en esta nueva edición de su espacio En Contacto con Flavio Cruz. Hoy estamos precisamente sábado 9 de julio. Y el saludo extensivo a quienes ya están conectados en este horario. Para empezar, lógicamente, tenemos que abordar el tema más importante de la semana, desde nuestro punto de vista, que fue la celebración del Día del Maestro, el pasado 6 de julio. Una semana de varias actividades en el Congreso de la República. También saludamos a los que nos saludaron, a los congresistas, mesa directiva, por ese día tan especial, porque estábamos en pleno. En realidad no se dio el pleno educativo, pero se trataron varios temas, el miércoles como el jueves, incluso hasta de amanecida, por ejemplo, para aprobar el tema de la CTS para auxiliares y docentes contratados. Así que siempre el Día del Maestro es un día, por lo menos para nosotros, de muchas emociones. Gracias por la sintonía en el programa en vivo que sacamos para compartir con ustedes ese saludo. Mil disculpas al Colegio de Profesores del Perú. La ceremonia de ayer no pudimos concurrir por razones de fuerza mayor, un poco por la salud un poco quebrantada entre estas combinaciones de nuestro frío puneño y el frío limeño y el trajín de la tarea podría ser. Pero aquí seguimos todavía con todo el punche para trabajar con ustedes. Vamos con nuestra intervención en el Pleno del Congreso. Hoy es el Día del Maestro. A través de la mesa quiero alcanzar un saludo fraterno, especial, a todos los señores congresistas que tienen la condición de ser maestros, profesores, entregados a esa noble profesión que trasciende en la vida de cada uno de nosotros. Todos en la vida necesitamos de un señor contador porque tienen que hacernos las cuentas, de un ingeniero, un arquitecto porque tiene que construirnos las casas o porque tiene que hacernos la obra pública. Necesitamos de las distintas profesiones en la vida, como del sector salud, por ejemplo, para preservar o para curar nuestros males. Pero si hacemos cuentas de verdad, ¿cuántos maestros hemos necesitado desde la educación inicial, primaria, secundaria, superior, posgrado? Es decir, si hacemos números, ¿cuántos maestros han trascendido en nuestras vidas? Por eso hoy se celebra el ejercicio de la profesión más trascendente de la vida, de aquel hombre y mujer que nos ha construido poco a poco, ofreciéndonos su sabiduría, su ternura, sus conocimientos, sus experiencias. Y hoy al maestro rural, urbano, aquellos que trabajan en diferentes latitudes, lo menos que podemos hacer desde este Congreso es saludarlos. Nuestro homenaje a los que nos dejaron y a los futuros maestros jóvenes también, a los cesantes y jubilados por quienes seguimos trabajando. La agenda de este Congreso en materia educativa creo que se está desarrollando con la responsabilidad que merece justamente esta profesión docente. Desde Perú Libre, bancada que no solamente reclama las grandes demandas de cambios estructurales en el país, sino que también las demandas en materia de educación, saludamos al Magisterio Nacional. Pero hay que también reflexionar en días de celebración. Nos falta mayor unidad. Nuestros gremios están desunidos, nuestros colegios profesionales están desunidos. Hay que conjuncionar más al magisterio en general. Feliz día a todos los maestros y maestras del Perú. Muchas gracias. Vamos a ir ahora para darles cuenta de los principales temas tratados en el Pleno del Congreso de la República, el hemiciclo, porque las comisiones siguen trabajando, cada quien por su lado, igual haciendo producción legislativa. En inclusión social, modificación de la ley 27470, normas complementarias para la ejecución del programa de vaso de leche para mejorar la focalización, la cobertura y mecanismo de control. Hubo un cuarto intermedio, finalmente se aprobó esta ley de mejora de las condiciones del vaso de leche.
Constitución, modificar diversos artículos del Código Procesal Constitucional. La ley 31.307, ley para eliminar medidas cautelares contra los procesos parlamentarios. Se aprobó en primera votación, 74 votos, pero no hubo segunda votación. Hay que superar 78, de manera que habrá otro momento, hay que reflexionar todavía sobre este tema. O sea, el Congreso quiere ser un poder convertido en superpoder, ¿no? Entonces rompe el equilibrio de poderes, porque el equilibrio significa cada uno, tanto legislativo, judicial, ejecutivo, tengan un poder en la misma altura, digo, para explicarle fácil a la población. Entonces, si alguien quiere ser más poderoso, entonces en ese propósito está el Congreso. Entonces, en mis actos administrativos nadie se mete, menos el Poder Judicial, que tiene la función justamente del control jurisdiccional sobre los actuados de la administración pública. Bien, esperaremos. Educación, ley que modifica la ley 30.512, ley de institutos y escuelas de educación superior. Bueno, 467.000 estudiantes, 25.975 docentes van a ser beneficiados con la modificatoria de esta ley. Ya no más, 14% de base de cálculo para su compensación por tiempo de servicio CTS. Ahora también, igual que en la EBR, 100%. Y felicitamos el trabajo de la comisión, en mi condición de autor del proyecto, fundamentalmente en el extremo de CTS. Hay un texto sustitutorio que tiene otros temas, otros beneficios más, digamos, para la educación superior. Pero se dio buena noticia, ya se firmó también la autógrafa, ya se remitió al Poder Ejecutivo, está en manos del profesor Pedro Castillo para su promulgación. Cuando ya sea ley, se los comentamos ampliamente. Bien, a los colegas de educación superior, estamos para trabajar con ustedes, más en nuestra condición de ex alumnos de un instituto superior pedagógico, siempre agradecidos por su formación profesional que nos dieron. Lo menos que podemos hacer estando acá, reivindicar en sus derechos. Salud, reasignación gradual y progresiva de los profesionales de la salud, según, los que están comprendidos en el decreto legislativo 1153. Esto tiene pro y contra, ¿no? O sea, muy bien, están destacados mucho tiempo porque se necesitan en la zona urbana. Un 70% de la población ahora vive en la zona urbana, un 30% de la zona rural. Muchas plazas son rurales, supuestamente no se necesitan. Yo no compartiría esa opinión. Tal vez se necesita menos y que se necesite más a un médico, una enfermera en la ciudad, quizá podría ser cierto, pero eso es relativo. Ahora esos destaques, pues que se conviertan en reasignaciones, porque están yendo a cubrir una plaza, un servicio. Entonces va a ser un tema que en el reglamento lo manejarán, pero si nos dejan una plaza y se van, bien, se van. Pero si van a irse persona y presupuesto, eso está mal. Entonces ahora, incluso hay la racionalización de las plazas COVID, que no se tenía antes, se tiene ahora, ya no hay COVID. Entonces se puede llevar a lugares donde no se tenía personal. Bueno, eso estaría bien, saldríamos ganando. Entonces es todo un tema de movilización del personal del sector salud. También se creó el Instituto Regional de la Salud del Niño en Arequipa. Felicitaciones a la colega María Agüero, que con esto ella está empeñosa en buscar el financiamiento. A ver quién se anima. Le correspondería, me parece, al gobierno regional buscar la construcción de este Instituto Nacional del Niño. En fiscalización investiga sobre compras en pandemia, del informe preliminar, varios, y bueno, se aprobó efectivamente muchas irregularidades hubo en las compras en la pandemia y esa comisión seguirá trabajando. Sobre la bicameralidad, bueno, quedó suspendida, el día miércoles casi no se vio nada, se pasó para el día jueves, se empezó con eso, mucho tiempo, a las 10 se convocó, se empezó a las 12 del mediodía la reunión del día jueves, hubo una serie de circunstancias, ¿no? Ocurrencias, incidentes en medio del pleno, pedidos de cuestiones previas, algunos querían que se vea tema por tema, porque, ojo, en un análisis sistemático son 53 artículos que se están modificando. Bueno, por razones de organización no pudimos intervenir porque estábamos en el turno, esperando nuestro turno, ¿no?
prácticamente estamos en una asamblea constituyente impropia. Esa es nuestra definición. O sea, los que no querían que se cambie la constitución, lo están cambiando en la práctica, pero bajo sus reglas, bajo sus votos, ¿no? Y bajo sus condiciones. Entonces lo veremos. Al parecer, por ahí, por la balanza se podría ir para el otro lado y no podría prosperar. El debate va a ser determinante en este tema sobre la bicameralidad y la reelección. Y el pueblo ya dijo que no, pero acá están que dicen que sí. Así que cuidado, podría ser la chispa que encienda la pradera. ¿Quién sabe? Esto da lugar a que finalmente se dé el momento constituyente. Todo puede pasar, por si acaso. Sentimientos del pueblo nosotros ya no podemos controlar. En relaciones exteriores, regulación de migraciones. Hay mucha gente que pues, de afuera sobre todo vienen y le quitan el empleo a nuestra gente que antes eran dueños pues, de muchas actividades, para decirlo de algún modo. En cierto modo ocupaban algunos lugares en las plazas, en las calles, por ejemplo en una ciudad, pero ahora todos han venido los extranjeros, colombianos, venezolanos, etc. Y les han quitado, los han sacado de ahí, les han quitado prácticamente una oportunidad de trabajo. Y muchos de ellos han venido a delinquir, así que los que vengan en regla para aportar, bienvenidos sean, ¿no? No vamos a ser enemigos, el mundo es de todos, pero los que vienen a delinquir y sobre todo a abusar de nuestra propia gente, obviamente tendrían que irse, ¿no? Entonces esa regla, esto se aprobó en ese sentido. En agricultura, promover la zonificación forestal. ¿Por qué no plantar un arbolito en aquellos lugares donde efectivamente quizá no está destinado o realmente para zonas de forestación, pero hay que hacerlo porque no puede haber impedimentos que te cierren todo, sobre todo para seguir sembrando árboles. Luego, a ver, en Defensa y Trabajo, el 6 de agosto, con motivo de la batalla de Junín, se aprobó como una fecha importante y se declaró feriado también en los días 6 de agosto. Será feriado, nuevo feriado legal. Y se trató también sobre la compensación de tiempo de servicio CTS para auxiliares de educación contratados y nombrados, y los profesores contratados también ahora tendrán su CTS, ya no a la norma que ellos tenían, a su cálculo muy bajo mínimo, 14%, bueno, la regla se aplicaba para todos, sino ahora la CTS al 100%. Se están regularizando, vamos por la educación superior también. Se volvió a aprobar esto de que la edad es ilimitada para ser docente universitario. Nosotros ya planteamos nuestra postura que una forma de regularlo sería a través del registro RENACIT. O sea, yo puedo seguir, tengo 80 años, pero soy investigador, ¿por qué me tendría que sacar de la universidad? Además estoy lúcido, sigo aportando. Pero solo sin hacer nada, sin investigar y sin mejorar, encima sin capacitarme, sin nada, sigo siendo docente y sigo dictando como hace 20, 30 años, mi rollo es el mismo, yo creo que ya no deberían seguir. Entonces, la cosa clara, se le cierran las puertas a mucha docencia joven también que puede tener opción de ascender los nombrados y nombrarse los que están años contratados en la docencia universitaria. Pero así es cuando algo se mediatiza y se maneja políticamente, yo no sé qué efectos positivos o negativos pueda tener. Se aprobó también eso del quitarle el límite de edad en la docencia universitaria. Hasta aquí nuestros reportes de los plenos del pasado miércoles y jueves en el Congreso de la República de esta semana. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Volvemos enseguida a nuestro segmento Educación en Acción. Bien, vamos a ahora sí entrar a nuestro segmento Educación en Acción. Lo del Día del Maestro, René, bueno, saludos pues de nuevo, porque la verdad que ha sido una semana magisterial, algunos con eventos académicos, otros con celebraciones, ceremonias, homenajes, temas deportivos, hubo de todo. Para mí una semana que vale la pena celebrar por quienes sobre todo tenemos la vocación docente, ¿no? Así que un saludito también, digamos, para completar la semana. Sí, lo destacable, Juan Flavio, ha sido precisamente que se hizo el programa en vivo
con la participación de docentes de todas las regiones, podríamos tal vez exagerar, pero sí de muchas regiones que son ajenos a nuestra región. Eso ha sido un aspecto importante, significativo. Y lo que decías, ¿no? Creo que es una fecha importante donde justamente el docente durante muchos años efectivamente hace actividades culturales, deportivas, etc. Y es una forma también de poder, en los tiempos al menos en los que estamos atravesando, para poder mejorar su desempeño. Qué bien, y reiterar siempre ese saludo a quienes justamente en las condiciones que se presentan geográficamente en todo el territorio nacional y de manera particular en Puno, desenvuelven su trabajo justamente con los estudiantes con mucho sacrificio. Solamente el mensaje con mucho respeto, cariño, también de que también son fechas para empoderarse mejor, para reflexionar, para comprometerse más con la profesión. Aquí estamos luchando nosotros por la reivindicación de la profesión y por allá hay que estudiar más, hay que prepararse más, hay que responder más, hay que comprometerse más. El país nos necesita. Bueno, hay temas que a muchos los puede incomodar, René, pero nosotros hablamos en base a fundamentos, a información, a data, a evidencia técnica científica. No somos arbitrarios. Yo siempre hago el esfuerzo de no ser arbitrario. Por eso a veces hablo poco. Yo felicito a mi equipo aquí siempre trabajando. Hemos identificado el siguiente dato respecto a un principio fundamental que está en la ley de la reforma magisterial, el principio de la meritocracia, cosa que muchos reclamamos para muchas cosas. Ya se han designado a los directores de las UGEL en la región Puno y a nivel nacional. Sin embargo, nos encontramos con lo siguiente. A ver, vean ustedes, en la región Amazonas, empezando por orden alfabético, solamente han designado a los primeros puestos a no más del 50% de profesores que han ocupado los primeros lugares. En el resto, no hubo respeto al primer puesto a los segundos, a los terceros. Eso no está bien. Las únicas regiones que han respetado, Cajamarca, todos al 100% los primeros puestos. Tumbes, todos al 100% el primer puesto. San Martín, todos al 100% primer puesto. Y bueno, tenemos la información de todo el país. Por razones de tiempo, vamos a Puno, nuestra región de Puno. A ver, al primer puesto, solamente, bueno, hemos superado al menos el 50%. Al 63% que ocuparon el primer puesto, se les designó el cargo. Algo positivo, pero 60 es poquito, casi sobre la mitad nada más. 13% a los segundos, 25% a los terceros. Bueno, pero ¿cuál es la información general? Aquí con tablas estadísticas. El año 2016, ¿se acuerdan el caso Guzmán? Siempre acordamos nosotros, en Puno conoce, pero a nivel nacional quizá lo conozcan ustedes. Lo que pasa es que la región Puno, al primer puesto, ocupó primero de todos, incluso casi fue uno de los primeros a nivel nacional, jamás le dieron el cargo, lo politizaron, el gobierno regional le dio a cualquiera de sus confiados, digamos, por un cargo de confianza. En el 2016, solamente a nivel nacional el 39%. ¿Por qué hemos presentado el proyecto de ley donde se modifique, se derogue ese artículo de la ley de reforma magisterial y que diga que el que va a ocupar el cargo es el que ocupa el primer lugar? Porque para eso uno concursa, para ocupar primero. Si fui tercero, fui tercero. ¿Ya? Entonces, 39%, mira, a nivel nacional. Los segundos, 35%, terceros, 26%. ¿Qué ha pasado en el último proceso del 2022? A los primeros puestos, el 45%. O sea, no hemos superado el 50% de designar a los que han ocupado el primer puesto en direcciones de UGEL. Estoy hablando a nivel nacional. Díganos o no si tenemos o no tenemos razón para proponer esta ley e insistir
en que se pueda derogar ese artículo de la ley de reforma magisterial. ¿Qué tienes que decir, René? Sí, son cifras reales que justamente reflejan la forma como se ha estado designando justamente en estos dos periodos que se viene convocando a los procesos de acceso, en este caso, al cargo director de UGEL, tanto del año 2016 como del año 2022. Creo que eso, como decías, atenta, ¿no? Vulnera este principio que lo tiene establecido la ley de la reforma, ¿no? La ley 29944, la meritocracia. Creo que en algún momento el Tribunal Constitucional, justamente con motivo de una demanda de inconstitucional, este tema ha sido abordado. Si hay un concurso público, lo que debería implicar es que, de acuerdo a un orden de méritos que se establece, si es para ocupar un determinado cargo, quien debería de ocupar es la persona que ocupa el primer lugar. Pero en este caso, la característica que tiene actualmente la disposición legal que regula esto, lo pone en un contexto como que es un cargo de confianza. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Si es cargo de confianza, ¿para qué llevas un concurso? No hay necesidad de llevar un concurso, que sea, digamos, a propuesta directa del director regional de una determinada jurisdicción territorial. Un cotejo de expedientes. Un cotejo de expedientes podría ser, ¿no? Entonces, que mejor te parece y es tu amigo, lo pones. Pues. Eso es un tema que realmente vulnera, ¿no? Y no solo, digamos, afecta a eso, sino que afecta fundamentalmente en este tema de principio de autoridad. O sea, ¿qué dirán, digamos, los docentes de esa jurisdicción cuando ven de que uno que está en tercer lugar o segundo lugar asume la dirección cuando justamente no le dan al primero? O sea, no lo empodera, ¿no? Entonces, eso realmente implica que afecta, pues, en la situación justamente de gestión. Ojalá que en algún momento, justamente este proyecto de ley está en la Comisión de Educación, esto pueda ser agendado y modificar, y como se dice, ¿no? Lo que es del César al César. Quien ocupó primer lugar debe asumir el cargo, y como se establece, por ejemplo, para ocupar los demás cargos, el que ocupa segundo lugar o tercer lugar también debería de asumir en un momento en que, por ejemplo, podría generarse la vacancia por diversos motivos. Entonces, eso falta justamente modificar ese artículo que hasta el momento no es correcto, no es meritocrático, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, este es a tiempo pasado, ya fueron designados también en la promoción 2016, se respeta sus derechos estandados, algunos que han demostrado, aún siendo terceros, muy buen desempeño. Esos son casos aislados, estamos hablando de lo genérico. Pasamos a otro tema, este es un tema para largo. También en este proceso de concurso para directores de UGEL, bueno, las evaluaciones de los directores de UGEL, también ha habido evaluación de especialistas, de los designados estamos hablando, un proceso de evaluación. No todos aprobaron, pero ¿por qué uno no aprueba? Bueno, no apruebo porque no rindo, no cumplí, no di ya las condiciones, la talla. Pero, ¿qué pasa cuando en medio del proceso, porque son las personas las que evalúan, y lamentablemente todos son compañeros de trabajo, colegas, y resulta que por una serie de propósitos, muchas veces falta de experticia, puede ser falta de experiencia, falta de esa dosis de sentido común, se hacen un mundo, un problema, atropellan porque te dan un cargo y cometes errores, y bueno, aparte que te desprestigias, cometes un montón de errores. Aquí tengo un informe, eso es lo bueno que, bueno, como autoridades congresales podemos pedir informes sobre la base de algo, vamos a hablar y no especular, de la Secretaría Técnica del Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional de Servir. ¿Qué dice? ¿Qué dice este informe? Acá está, como verán ustedes, a nivel nacional hemos sacado los informes de todas aquellas personas que han apelado a esos resultados que les dieron los superiores que les evaluaron, a los especialistas, directores y a las UGELs, la DREP, todas esas comisiones que hay, que ninguno de esos son designados ni nada por concurso, todos son a dedo. ¿Cuál es la respuesta que nos han dado? Solamente él, me corriges, René, si me equivoco, el 40% de casos han sido, digamos, absueltos a favor. ¿Estoy bien? Exacto. Fundados. La apelación se declara fundada, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver un 40%? Es que es casi la mitad, ¿no? Para analizarlo sistemáticamente. Casi la mitad, o sea, casi la mitad de los actuados, el 40% de los actuados, falta aquí todavía los que no apelaron, ¿eh? O sea, 40% de los actuados estuvo mal. O sea, una mala evaluación de desempeño.
los desaprobaron injustamente, arbitrariamente, etc. Y están en proceso, muchos de ellos están judicializados. ¿Qué va a pasar ahora? Un cargamontón, y hay que estar agachándole la cabeza al juez. Disculpe, tampoco la afonía se debe a los males del frío que yo expliqué al principio, ¿ya? Al juez y decir, sí señor, tengo que acatar. Tu opinión, René, el informe no miente. Sí, en efecto, estos procesos justamente de evaluación de desempeño, bueno, podríamos tal vez retroceder un poco hacia atrás, ¿no? Se inició justamente con los directivos de las instituciones educativas. Ya. Y en ese proceso hubo pues varias irregularidades, ¿no? Que finalmente... Directores... de instituciones educativas. En realidad, para ser fácil, directores que quizá merecían ser aprobados fueron desaprobados. Y directores que tal vez no merecían ser permisivos, esos que no tienen mucha autoridad, sí aprobaron todo. ¿Fue así o no? Exacto, exacto. Eso es lo que justamente se haga. Pero antes de eso es bueno que podamos entender esto, ¿no? Porque muchas veces, por un tema de desconocimiento de competencia, estos recursos no son elevados o no son resueltos por la autoridad competente. El Tribunal del Servicio Civil desde el año 2016 ya asume la competencia en 4 materias, ¿no? Uno, por ejemplo, es el acceso al servicio civil. Sí. Todo lo que es impugnación de contratos, nombramientos, quien tiene que resolver en segunda y última instancia es el Tribunal del Servicio Civil. El otro caso que es ya muy conocido, que es una de las primeras competencias que asumió el tribunal, es proceso disciplinario. Alguien tiene una sanción, presenta un recurso de apelación el afectado, el sancionado. ¿Quién debe resolver? No es la segunda instancia, sino el Tribunal del Servicio Civil. Progresión en la carrera. Justamente esta evaluación de desempeño se subsume a ese caso, ¿no? Progresión en la carrera, evaluación de desempeño, todo eso. Eso es competencia también de servir. Y el otro es culminación, terminación de la relación laboral. A alguien le cesan, por cualquiera que sea el causal, límite de edad, por destitución, cualquiera que sea. ¿Quién debe resolver? Debe resolver Tribunal del Servicio Civil. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se evaluó a los directores de instituciones educativas, subdirectores de instituciones educativas, apelaron, y ¿quién ha resuelto? La dirección regional de una determinada jurisdicción. No tenía competencia. Quien tenía que haber resuelto es el Tribunal del Servicio Civil. Igual hubiéramos encontrado en estadísticas que efectivamente tenían razón. ¿Por qué? Porque no han sido correctamente evaluados. Este caso concreto que justamente te ha remitido el Tribunal del Servicio Civil se refiere a los directores de UGELS, donde indica de que por ejemplo, promedio de 100 docentes que ocupaban ese cargo, de 40 estaban mal hechos. Como tú decías, casi la mitad ha sido mal evaluado. Entonces, ¿qué es lo que ha originado eso? Que los docentes justamente hayan tenido que optar inclusive para que se ejecute eso a la vía judicial. O sea, nos da una lección. Las evaluaciones de desempeño no se hacen como corresponde. Particularmente yo soy de la opinión de que los periodos de gestión deberían ser por un tiempo determinado. 4 años o tal vez 5 años y terminar ahí. Porque hay otra figura más. El último año de evaluación de desempeño, ¿a qué se dedican, digamos, los evaluados? A estar alistando las evidencias. El periodo de gestión ya se reduce a 3. Y se ponen buenitos con todos. Eso es, para que, digamos... como era la evaluación por los profesores y los estudiantes, entonces nadie quería pelearse con nadie porque si no de repente lo desaprobaban. O sea, lo que has querido decir es que el sistema de evaluación de desempeño no es lo mejor que tenemos. O sea, está demostrado que no es bueno. Definitivamente que no. Inclusive diríamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de una institución, de una UGEL, de una dirección regional y del ministerio? Los alumnos y los aprendizajes. Ninguno de estos sistemas de evaluación ha tomado en cuenta el logro, la mejora de los aprendizajes. O sea, a un director de una UGEL debería de evaluarse en función cuánto mejoró en los aprendizajes. No, se evalúa otras cosas, porque es la razón de ser. Es como en los médicos, ¿no? A los médicos evaluaríamos a cuántas vidas ha salvado. Eso sería lo más correcto, claro. Pero en educación debería evaluarse cuántos alumnos han mejorado sus aprendizajes. Pero que se evaluó como que, digamos que la enfermera y el técnico me evalúen. Como son subalternos y a nadie le gusta que le ordenen, normalmente los subalternos te desaprueban, ¿no? Algo así ha habido también ese tipo de, digamos, componentes que se han presentado porque el objetivo, la muestra a la que estaba orientado justamente tenía eso, ¿no? Por ejemplo, una institución que tenía un director que ponía, digamos, disciplina, autoridad, bueno, no les gustó y sencillamente desaprobar. Entonces, sí. Eso creo que no está bien. Algo que podríamos agregar, doctor Flavio, referido a esta evaluación de desempeño, que yo lo considero que es
algo subjetivo, por más que se evalúe con instrumentos, es el tema ahora que se avecina. Concurso de nombramiento de docentes, que ya está, como se dice, en pleno proceso, y que falta solamente oficializar las plazas vacantes, pero ya el Ministerio anunció, son un promedio de 80.000 que se van a nombrar. Entonces, ¿de dónde ha sacado 80.000? Porque la ley, el proyecto de ley dice 51.000 plazas. Creo que hay una bolsa de las que ya llamamos orgánicas, ¿no? Que yo calculo que eran una cosa de 50.000. Yo calculaba más de 100.000 plazas, pero el ministerio solo dice 80.000. Es decir, como 30.000 ya estarían ahí como orgánicas, vacantes, y como 51.000 son las plazas eventuales, que ahora el Congreso con una ley los va a convertir en orgánicas. No sé si estoy bien. Sí. Lo cual sumaría 80.000 plazas más o menos. Claro, en todo caso, esto va a estar sujeto cuando justamente de acuerdo al cronograma que convoca y que establece el cronograma para poder validar las plazas, ¿no? Y ojo, todos se nombran, ¿eh? Exacto. O sea, no debe quedar ni una plaza. Esa es la idea del ministerio, pero acá aclarando Vamos algo, a ver si aclarando, funciona o no. Muchas veces confunden también, ¿no? Bueno, todos se nombran con cualquier nota. No, acá la norma dice expresamente con notas aprobatorias. Eso es lo que se ha dado. O sea, en los concursos anteriores, muchos docentes habiendo aprobado no se han nombrado, justamente porque nunca se sinceraban las plazas. Entonces, iba a este tema. Como tiene dos etapas, una primera etapa y una segunda etapa, la segunda etapa tiene justamente esta parte que se llama evaluación o etapa descentralizada, lo que es la clase demostrativa, ¿no? A través de las rúbricas y la entrevista. Ahí es donde justamente va a haber este tipo de subjetividades. Igualmente en esa parte hay una propuesta, una iniciativa legislativa para que el tema justamente de la clase modelo con las rúbricas, así como la entrevista, tenga que ser obviada, suspendida al menos. No estamos diciendo que se elimine. Claro, al menos, porque estamos en una coyuntura donde ya revisando inclusive el tema del cronograma, esto más o menos se daría entre los finales de diciembre, enero y febrero. No hay estudiantes, o sea, van a hacer una asimilación de las rúbricas con el comité de evaluación, o sea, no es lo mismo, digamos, evaluar, pero el tema está ahí que lamentablemente no se califica a un docente que se ha desempeñado como corresponde el puntaje que se merece, sino a la inversa, en varios casos. Obviamente aquí hay instituciones educativas que a través de sus comités de evaluación lo hacen correctamente, pero eso es la excepción. La regla es que la mayor parte no lo hace como corresponde. Sí, hay directores, colegas, profesores que son transparentes, nadie duda de ustedes, y un poco del mundo magisterial los conocemos. ¿Y cómo nosotros nos enteramos de esto? Nosotros teníamos el consultorio, siempre hemos tenido durante tantos años el consultorio jurídico. Ahí muchísima gente viene a confesar sus verdades y darnos nombres y datos de cómo realmente han pasado situaciones y debiéndose con justicia nombrarse, no se han nombrado. Ahí lo dejamos. No sé si agotamos el tema. Me dijo el director de la UGEL Crucero, Rubén Quispe, el otro día que hemos estado en el Ministerio de Educación para este tema de la creación del Instituto Superior Tecnológico para el Crucero, años y años. Han pedido 15 días de plazo. Felicitaciones al alcalde, a toda la gente que se está movilizando. Acá también los estamos apoyando en ese tema. ¿Cómo fue este tema de los directores en la Comisión de Educación? ¿Se trató una oportunidad más o alargar de 8 para 12 años su gestión? René, lo que pasa es que yo me disculpo porque ese día teníamos un cruce de actividad. Soy presidente de la Comisión de Ciencia. Al mismo tiempo yo estaba en otra reunión, en esa misma hora, por eso no pude participar en la Comisión de Educación. Y luego, de ahí de inmediato me tuve que ir al Palacio de Gobierno, que teníamos reunión con el presidente, y se ha logrado hacer una mesa de trabajo al día siguiente y se han aprobado 38 proyectos de expedientes técnicos debidamente completados. Solo querían financiar 10, ahora ya hay el compromiso de financiar los 38 a nivel nacional. De Puno tenemos 6, entonces hay un cruce de actividad, pero no sé cuál es tu postura. Yo dije, los buenos son buenos como tú, así ganan, siempre serán director de UGEL, siempre seguirán ganando concursos los buenos. Sí, en esa sesión que justamente no se ha llegado a concretar, en todo caso a aprobar justamente el dictamen, había un total de 8 proyectos de ley, de distinta postura, ¿no? Hay, por ejemplo, una propuesta que es un adicional de 2 años, hay otra que es 2 periodos más. En sí no se ha llegado a consensuar. Seguramente luego de la semana que viene, no tampoco, porque la semana que viene, martes, miércoles, jueves, es Estamos pleno. prohibidos a tener sesión martes, miércoles y jueves. Es de cierre de legislatura, no va a haber sesiones. Es muy Y probable. educación le toca martes.
es muy probable que se va a tratar ya luego de la semana que viene, una próxima. Entonces, en esa parte, bueno, hay posiciones que finalmente se respetan, ¿no? Pero particularmente yo opino de que los directores que justamente están desempeñando ahora mismo, en muchos casos provienen de evaluaciones diferentes. O sea, como tú decías, ¿no? Se presenta 1, 2, 3 evaluaciones, el que realmente se desenvuelve como corresponde aprobará cuantas evaluaciones que existen. Claro. Por este tema justamente de la evaluación de desempeño que no se hace como corresponde, y somos un país donde realmente ese componente, ese valor de honestidad aún todavía no lo tenemos presente. Si tendríamos presente, magnífico. Entonces creo que la tendencia va por el lado de que va a ser un periodo, ¿no? Un periodo, y tienen la posibilidad de postular. No es impedimento, tienen la posibilidad de postular. Y no solo es el tema de directivos, sino también ahí está los cargos de especialistas, el cargo de jefe de gestión pedagógica de las UGELs, ¿no? De dirección de gestión pedagógica de las direcciones regionales, el propio director de UGEL. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que se desenvolvía en esa sesión, dijeron, ¿no? Esto necesita mayor análisis. Efectivamente, necesita mayor análisis, porque en esa fecha inclusive no sabían el tema del periodo de vigencia de los directivos. Hay directivos que han sido evaluados, ya ratificados por otro periodo, que por ejemplo vence en septiembre. Hay otros que han sido evaluados, ratificados, que su periodo vence en febrero del año 2023. Hay directores que han cumplido, pero no han sido evaluados en mérito justamente en situación de emergencia sanitaria el año 2021 que les tocaba. Hay directores que recién están haciendo algunos años, todavía les toca la evaluación de desempeño. Esos aspectos no han sido tomados en cuenta, porque para hacer una modificatoria justamente hay que analizar todas esas situaciones. Entonces, en mérito a eso es lo que justamente hemos observado, se ha quedado para que se pueda analizar mejor, y en una próxima sesión imagino que ya van a tener el dictamen para poder ser debatido y, si es posible, ser aprobado en el sentido que sea, ¿no? Lo que está mal es que luego, cuando ya no eres director, te despachan a una plaza lejana, a las alturas. Eso sí está mal. Así que espero que se llegue a una buena solución. Siempre el tiempo nos gana, René. No sé si hay algún tema. Las CTS para auxiliar educación, ya lo dije en los acuerdos del Pleno. También para contratados. ¿Qué más? Para educación superior, donde somos autor de este ley, pero cuando ya sea ley, ¿te parece? Porque de repente el presidente lo observa y rebotamos, y en vano vamos a estar celebrando acá. Sí, creo que el optimismo siempre está por delante, ¿no? Sí, está correcto el extracto, el resumen que haces, ¿no? Educación básica regular, la CTS ya convertida en ley, ahí también somos autores. En lo que es educación superior ya se firmó la autógrafa, está para que el presidente de la República pueda publicarlo, promulgarlo. La CTS de los auxiliares nombrados y contratados y docentes contratados se ha aprobado justamente en la madrugada del día jueves, y solo quedaría educación universitaria, donde justamente vamos a tener también esa iniciativa, ¿no? Eso, y tal vez doctor Flavio merezca eso, ¿no? Porque nos estaban preguntando, consultando de la derrama magisterial. La derrama magisterial, a ver, estaba en camino nuestro proyecto de ley, también otro proyecto de ley del congresista Paredes, pero ahora el Ejecutivo nos ha sorprendido. Sí, en realidad no se pensaba que esto podía llegar muy pronto a través de una modificación al estatuto. Ya se ha publicado el día de ayer en la separata de normas legales del Diario Oficial del Peruano, y tiene pues aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la representatividad. Era pues exclusivo del sindicato, cuando la propia ley de la reforma dice, ¿no? El docente tiene derecho a sindicalizarse o no sindicalizarse. Entonces no te podrían exigir de que solo eres miembro del consejo directivo si eres sindicalizado. Claro, si yo pongo mi plata sin ser sindicalizado, es decir, que tengo derecho para participar, ¿no? ¿Te parece si en tu segmento de actualidad normativa lo amplías? Sí, ahondamos en ese segmento y eso creo que es todo. Muy bien, eso es todo respecto a educación en acción. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bueno, a continuación vamos con nuestro otro segmento, actualidad normativa con René Choquelave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad normativa, espacio que semanalmente da cuenta de las principales normas que justamente se emite a través del Diario Oficial El Peruano. Vamos a iniciar
dando cuenta de la ley 31.506, es la ley que modifica el artículo 13 de la ley 31.227 para viabilizar el oportuno cumplimiento de la obligación de la presentación de declaración jurada de intereses de carácter preventivo por parte de los candidatos a cargos de elección popular. Bueno, vamos a precisar en qué consiste justamente los alcances de esta ley. Hasta antes justamente de la publicación y la consecuente vigencia de esta ley, esta exigencia de declaración de intereses justamente era exigido a ciertos funcionarios, a ciertos servidores que justamente ingresaban al aparato estatal. Pero ahora esto se hace extensivo a los candidatos que justamente van a participar en las próximas elecciones generales, vale decir, en las elecciones de octubre, tanto para gobernadores regionales como para los alcaldes provinciales y distritales. En todo caso, para mayor detalle, hacer una lectura de la ley 31.506, donde justamente establece el obligatorio cumplimiento de la declaración jurada de intereses. Asimismo, vamos a dar cuenta de esta ley que se ha publicado durante la semana, la ley 31.507, es la ley de reforma constitucional que fortalece la lucha contra la corrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Igualmente aquí precisamos lo siguiente: hasta antes el levantamiento justamente de este secreto bancario o reserva tributaria solo era en cumplimiento de un mandato de un juez o en su defecto solicitado por el fiscal. Ahora esto se extiende, que puede ser realizada por la Comisión Investigadora del Congreso de la República. Asimismo lo puede solicitar el Contralor General de la República y también el Superintendente de Banca y Seguros. En todo caso, esta facultad para solicitar este levantamiento del secreto bancario, así como la reserva tributaria, ya no solo es una facultad de los jueces, así como del Ministerio Público, sino abarca, reiteramos, al Contralor General de la República, a la Comisión Investigadora del Congreso de la República, así como al Superintendente de Banca y Seguros. Ahora damos cuenta justamente de este tema que genera pues ciertamente controversia. Se ha oficializado el pasado jueves 7 de julio a través del decreto de presidencia número 005 la ampliación de la convocatoria de la segunda legislatura ordinaria del periodo de sesiones 2021-2022. El periodo legislativo justamente va a abarcar hasta el próximo 15 de julio. En todo caso, este es justamente el marco legal que ampara esta ampliación de esta legislatura hasta esta fecha. Y finalmente vamos a dar cuenta de esta disposición emitida el pasado viernes 8 de julio en la separata de normas legales. Atención, todos los que quieren alguna información relevante de la derrama magisterial. El Ministerio de Educación ha emitido el Decreto Supremo número 009-2022, por la que está modificando el estatuto de la derrama magisterial. Vamos a dar cuenta de las principales modificaciones que justamente va a tener impacto, trascendencia en los socios, en este caso los docentes, que actualmente vienen haciendo sus cotizaciones a la derrama magisterial. Bueno, por ejemplo, aquí una de las modificatorias es en lo referido a que el ingreso automático a la derrama magisterial solamente puede ser a solicitud del en este caso del docente. Bueno, esto ya tenía una regulación a través de una norma de mayor jerarquía a partir del año 2007, por la que se dispone de que el descuento o la pertenencia a la derrama magisterial tiene que ser sí o sí autorizado por el docente. En este caso ya el estatuto modificado está señalando de que no existe ingreso automático a la derrama, sino tiene que ser solicitado por el docente o por un trabajador justamente que puede estar comprendido dentro de lo que es la derrama magisterial. Asimismo, trae como modificaciones los derechos de los asociados. Por ejemplo, aquí la de elegir y ser elegido como miembro del Consejo Directivo. Ahora ya esto de elegir y de ser elegido va a tener las siguientes modificaciones. El Consejo Directivo va a estar conformado justamente por representantes de varias instancias. Aquí, por ejemplo, vemos el tema de que ya no es una exclusividad del sindicato. Vamos a decir concretamente con el estatuto de la derrama magisterial, el anterior, esto era únicamente a cargo del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación Peruana, SUTEP. Ahora la representación justamente está comprendido de la siguiente forma. Son en total los miembros del Consejo Directivo 13 miembros.
7 miembros serán justamente elegidos a nivel de docentes de instituciones educativas de educación básica. Entre tanto, 2 serán los elegidos a nivel de educación superior. Igualmente será electo un asociado que preste servicio en educación técnico-productiva. Igualmente 2 asociados que presten servicios en condición de auxiliares de educación. Y finalmente el ministerio, como siempre, en el anterior estatuto, en el texto original, tenía también representación, en este caso sigue teniendo. Entonces, lo que podríamos señalar es que aquí, en observancia de la ley de la reforma magisterial, donde justamente existe la libertad de sindicalizarse, así como de acuerdo a lo que señala la Constitución, la libertad de asociación, prácticamente aquí no es requisito ser sindicalizado. Entonces, estamos próximos justamente a que se celebren las elecciones para que puedan formar justamente parte del Consejo Directivo. Igualmente una novedad importante, y esto resuelve finalmente todo el problema que se generó a raíz de la administración. Inclusive esto llegó a ser propuestas legislativas para que a través del Congreso de la República podrían, a través de iniciativas legislativas, por ejemplo, disponer el retiro. Atención, a través del numeral C del artículo 7 se está disponiendo que el asociado puede solicitar de manera voluntaria la libre desafiliación. Atención, vamos a dar cuenta literalmente. Señala lo siguiente, por ejemplo, ¿no? El socio tiene la opción de solicitar la libre desafiliación de las condiciones que establezca el Consejo Directivo, obteniendo la devolución de la totalidad de sus aportes, así como la rentabilidad obtenida en su cuenta individual. Aquí vamos a aclarar lo siguiente. Lamentablemente, con los docentes que ya no aportan desde el año 2007, donde justamente esto se vuelve un aporte voluntario y no obligatorio, lo que ha ocurrido es que la derrama magisterial ha optado por congelar justamente las cuentas que a esa fecha los docentes tenían. Entonces ahora esta modificatoria de este estatuto lo que está disponiendo es que no solo tiene que devolver el capital, sino los intereses generados. Asimismo, vamos a dar cuenta, por ejemplo, otra disposición interesante que contiene es que el Consejo Directivo ahora tiene un periodo de duración como máximo 2 años, con la prohibición de ser reelegido por un periodo adicional. Y también aquí se establece como un aspecto importante, por ejemplo, aprobar la escala salarial institucional, ¿no? Aquí establece un monto, por ejemplo, base, ¿no? Que es el máximo que puede percibir el gerente general. ¿Cuánto? 5 unidades impositivas tributarias. Bueno, haciendo un cálculo, más o menos esto oscila entre 40.000 y 50.000. Imagínense que un gerente general percibe ese monto. No sabemos, porque aquí el estatuto también establece de que tiene la facultad del Consejo Directivo de hacer justamente las auditorías, las fiscalizaciones. Seguramente vamos a averiguar los anteriores directivos cuánto percibían como monto justamente por gerenciar esta derrama magisterial. Y tenemos así otras disposiciones que justamente contiene, atención, reiteramos una vez más, este decreto supremo publicado el pasado viernes 8 de julio, la 009-2022, referido a la modificatoria del estatuto de la derrama magisterial. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos hasta nuestro siguiente segmento. Gracias por su atención. Bien, la parte final les queremos dar cuenta de que hemos estado ayer junto con la PCM y la Embajada de Corea, una embajada que quiere también, nosotros queremos invitarlo para que vaya a Puno, mucho aporte, y está muy de acuerdo. Hablado sobre las ciudades inteligentes o las ciudades digitales, ¿no? Yo creo que en la región, si habría un piloto, podría ser Puno, ¿no? Salvo alguna provincia se acondicione, pero me parece que Puno podría empezar por esta experiencia de utilizar en su vida, ¿no? Como pueblo, como ciudad, todo lo que hay en tecnología para vivir mejor. Ciudades inteligentes, interesante evento. Nos vamos para Puno, porque hoy el presidente ejecutivo de E-Salud, la gerencia general, van a visitar Alto Puno, el hospital del Altiplano, y luego se van a ir para Ilave, luego la zona norte. Vamos a visitar también en la tarde el hospital de salud Puno, el salud Juliaca también. Allí la gente está pidiendo mejoras y está pidiendo cambios también. Así que parte de la gestión, sobre todo yo valoro mucho la gestión de la sociedad civil encabezada por la profesora Cesaria Luna, ¿no? Nosotros somos canalizadores nomás aquí
y hacemos lo que nos corresponde hacer. Este viernes tiene que darse cualquier milagro para poder estar en el aniversario del Colegio Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Ilave. Está de aniversario el 16 de julio, día de justamente la Virgen del Carmen. Mi saludo siempre a toda la familia carmelitana. A propósito, en esta semana también está de aniversario la institución educativa Mariano Ceballos González. Saludos a la profesora Victoria Espirilla, en su persona, a toda la comunidad educativa de Mariano Ceballos González. Están en su semana aniversario. Eso es todo por hoy, amigos. Nos despedimos como siempre. Hasta la próxima semana.